los detalles son los que yo les voy a intentar explicar para poder ustedes diferenciarlo. Las características esenciales entre una infracción de defraudación y un delito les va a marcar no solamente irse a un procedimiento diferente en uno y otro caso, sino también a verse sometido a una amenaza penal, a una amenaza punitiva, claramente más gravosa en el caso de los delitos, donde el sujeto, en el caso de tener que seguir afrontando y no poder sobreseer o absolverse en alguno de los estadios del régimen procesal, puede llegar a una pena privativa de libertad, que puede ser en suspenso o en carácter efectivo cuando el delito es agravado. Bien, ahora vamos a la base. Ustedes se encuentran con un cuadro, un primer texto que habla en rasgos generales de lo que son las infracciones formales y materiales. Nosotros vamos a posicionarnos en las infracciones materiales, claramente, pero ustedes seguramente se habrán preguntado cuál es la distinción, por qué el legislador distingue y cuál es el criterio, sobre todo el criterio, para que ustedes puedan comprender. ¿Cuál es el criterio que el legislador de la 11683 ha adoptado para poder establecer un catálogo de ilícitos denominados formales, por un lado, y cuál es el criterio por el cual ese mismo legislador establece en otro catálogo, dentro del mismo título, una suerte de ilícitos denominados materiales? Entonces, algunos, la mayoría, puede llegar a estar tentado a señalar que los ilícitos formales son simplemente infracciones de deberes objetivas, de mera negligencia, y las infracciones materiales, esto es lo que en algún momento se podía llegar a encontrar en viejos manuales de estudio, que las infracciones materiales podían ser aquellas que contenían ilícitos donde predominaba el elemento doloso, el tipo subjetivo denominado dolo, que también vamos a estudiar acá. Esto no es así. El legislador ha establecido una diferenciación entre las infracciones formales y las infracciones materiales a partir de lo que es el bien jurídico tutelado con unas u otras. Entonces, ustedes me van a preguntar, seguramente, porque todavía no veo que hayan hecho preguntas, pero me voy adelantando. Bueno, ¿qué es el bien jurídico? Ustedes venían estudiando normas impositivas, normas jurídicas de mero procedimiento, y ahora estamos con un concepto que es fundamental, el de bien jurídico. ¿Qué es el bien jurídico? Bueno, tengan presente que para que un legislador establezca infracciones o conductas que las tipifican una norma jurídica, y en el caso de ser cometidas, en el caso de ser concretadas en los hechos, son merecedoras de pena, esto no lo hace por una razón de política legislativa o política tributaria. Esto lo hace porque el legislador infraccional o el legislador penal lo que intenta es resguardar lo que se denominan bienes jurídicos, que son bienes que para el legislador merecen protección. Claramente es una protección de tipo preventivo, en primer orden, porque saber que ustedes tienen en un ordenamiento jurídico, el nacional, una serie de infracciones para el caso de que cometerlas pueden ser vistos con una amenaza de pena, pero evidentemente la paradoja del derecho penal hace que para que comience a funcionar el aparato penal, el aparato represivo o punitivo, el sujeto tuvo que haberlo cometido. Entonces, no solamente busca tutelar, proteger a un determinado bien, algo que para el legislador es merecedor de tutela, sino que además, para el caso de que el sujeto infractor haya infringido ese bien jurídico, lo haya vulnerado, lo haya atacado, bueno, tendrá la correspondiente sanción penal. Entonces, el bien jurídico es lo que el legislador, en este caso de la 11683, intenta proteger estableciendo infracciones de tipo formal y de tipo material. Entonces, si la distinción es el bien jurídico de las infracciones materiales va a ser uno y el bien jurídico de las infracciones materiales va a ser otro. ¿Cuál es el bien jurídico de las infracciones formales? El bien jurídico de las infracciones formales
va a estar muy vinculado a algo que ustedes seguramente están estudiando en este curso, en esta asignatura, que son las potestades de verificación y fiscalización que le ha acordado la ley 11.683 a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Si para un sistema de autodeterminación por el sujeto deudor de sus propias obligaciones, el organismo recaudador, el sujeto activo, se reserva el derecho de verificación posterior, lo que ustedes conocen como, que no es más que una auditoría o control que posteriormente ejerce el sujeto acreedor, el sujeto activo, a través de su organismo recaudador, cualquier conducta que intente vulnerar, transgredir o afectar ese cúmulo, ese concepto de potestades de verificación y fiscalización, bueno, van a ser objeto de sanción. Entonces, las infracciones formales protegen la intangibilidad, la integridad de las potestades de verificación y fiscalización. Claramente, estas potestades pueden verse afectadas con independencia de la magnitud de la obligación tributaria del contribuyente, e incluso cuando no hay una obligación tributaria del contribuyente. Ejemplo, a mí me están las leyes o las resoluciones generales me imponen cumplir con determinadas exigencias de domicilio fiscal o de establecer un régimen de información, donde claramente ese régimen de información puede no tener ninguna relación determinante en mi obligación tributaria, de impuesto a las ganancias o de impuesto al valor agregado. Bueno, y cumplirla en un determinado plazo, o aportar un contrato, o aportar una documentación de respaldo de una operación. Bueno, si yo incumplo estas normas, estos deberes jurídicos de tipo instrumental, las infracciones formales son aquellas con las que cuenta, está bien, el legislador, para establecer si esa conducta, esa omisión o esa conducta que incumplió un deber resulta merecedor de una sanción. Entonces, esto con independencia de si mis obligaciones concretas son de importante magnitud o si no tengo obligaciones tributarias porque no tengo actividad actualmente gravable. Entonces, se encuentra totalmente separada lo que es la magnitud de la obligación tributaria del contribuyente en las infracciones formales, porque lo que se resguarda son conductas que atacan, vulneran o afectan de un modo u otro a la integridad de las potestades de verificación y fiscalización. Y hoy no vamos a entrar en ellas, pero es importante que ustedes sepan que, primero, no tienen que ver con las obligaciones tributarias del contribuyente, y segundo, no existen en el régimen penal tributario vigente ningún delito de tipo formal, es decir, no hay delitos que protejan a estas potestades de verificación y fiscalización, sino que son todos delitos de tipo material o sustantivo. Hecha esta aclaración, vamos ahora al bien jurídico de las infracciones materiales. El bien jurídico de las infracciones materiales, y a contrario de lo que hemos señalado precedentemente, es ¿cuál? En primer lugar, claramente, la magnitud y la integridad de las obligaciones tributarias que el contribuyente debe declarar. ¿Qué quiere decir? Que hay una determinada, directa y les diría esencial relación entre la infracción y las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, de modo tal de que va a haber determinados catálogos de infracciones que van a estar vinculados a cuál es el ataque que a esas obligaciones tributarias el contribuyente va a realizar. Pero como bien jurídico, tenemos que hacer un poco más de precisión en esta disertación e ir un poquito más en profundidad, porque no es simplemente la obligación tributaria. Claramente, yo cuando establezco una sanción para aquel que ha defraudado al fisco, la defraudación tiene que estar inserta dentro de lo que es una declaración jurada con el objeto de ¿qué? De tergiversar sustancialmente mi obligación. Si yo presento mañana una declaración jurada perfecta, maravillosa, impecable desde lo técnico, la presento y da a pagar, supongamos, 500.000 pesos, y no lo pago,
y yo tengo clara intención de no pagarla, acá no hay una infracción de tipo material. No hay ninguna infracción, porque básicamente con el no pago de esa declaración jurada, que es perfecta, que no ha sido cuestionada y que no contiene ninguna inexactitud culposa o dolosa, lo único que estoy haciendo es incumplir el pago simplemente. Y cuando uno incumple simplemente el pago, lo que el ordenamiento pone a resguardo del acreedor frente a estas circunstancias es simplemente una consecuencia meramente civil, que es intentar ejecutarlo, está bien, a la deuda líquida y exigible y cobrarle intereses resarcitorios. Entonces, primera cuestión fundamental, si yo les digo que un sujeto presentó una declaración jurada que da 500.000 a pagar y no la paga, ahí no hay infracción, ahí lo que tenemos es un sujeto deudor moroso, es decir, aquel que no ha pagado una declaración jurada que contiene una obligación tributaria que no ha sido afectada. Entonces, ¿de qué se encargan las infracciones materiales? Se encargan de comportamientos que alteran, transgreden, tergiversan o provocan inexactitudes en el contenido de la obligación tributaria. Entonces, fíjense la distinción entre Juan, que presenta una declaración jurada perfecta, que da a pagar 500.000 pesos y no lo paga, y Pedro, que presenta una declaración jurada que da a pagar 500.000 pesos, los paga puntillosamente, pero esa declaración jurada está mal hecha. ¿Por qué? Porque para que le dé 500.000 a pagar lo que ese sujeto tal vez ha hecho, por ejemplo, Pedro es el malo de la película, Pedro tal vez incorporó facturas falsas, Pedro obvió lo que es el concepto de gasto vinculado a la actividad, Pedro no amortizó correctamente los bienes, entonces puede que esa obligación, en el caso de ser auditada y verificada, en vez de ser 500, que ya está saldado, puede ser 1.000.000. Eso es lo que se protege, ese incumplimiento a la obligación. ¿De qué modo? Entonces, si estamos afectando a lo que es la obligación tributaria, y la obligación no deja de ser ¿qué? Un tributo, y el tributo es una suma de dinero que debe ser abonada, básicamente lo que estamos protegiendo, para concluir con esta primera parte, es que es el ingreso de recursos públicos tributarios al Estado. Ustedes seguramente han tenido una materia que es finanzas, que a mí me encanta, porque yo soy profesor de finanzas públicas y derecho tributario en la Facultad de Derecho. Cuando hablamos de obligaciones tributarias incumplidas, que no se pagan por este comportamiento que afecta a la obligación tributaria, de lo que estamos hablando es de una falta de ingreso de un recurso tributario que el Estado espera obtener dentro de lo que son estos dos maravillosos brazos financieros que tiene cualquier Estado y que se denomina actividad financiera, que es el brazo erogatorio y el brazo recaudatorio. Si tenemos un brazo financiero de la actividad financiera, que es el erogatorio, es decir, cuando el Estado paga sumas de dinero, y tenemos un brazo de esta actividad, que es el recaudatorio, que recauda, claramente la mayoría de las infracciones materiales van a estar vinculadas a este bien jurídico que es el brazo financiero recaudatorio, la recaudación. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque protejo, sancionando con penas, en este caso pecuniarias, y si son más graves, privativas de libertad, al no ingreso en tiempo y forma de los tributos o de los recursos tributarios realmente debidos, siendo el no ingreso consecuencia de un comportamiento típico, no de un mero no pago de algo que no tiene ninguna transgresión. ¿Por qué digo que es el brazo recaudatorio, pero no me quedé ahí? Y ahora sí cierro la idea. Porque hay infracciones como las que vamos a ver hoy en el 46.1, tenganlo presente que el 46.1 va más allá, está bien, y lo que protege este 46.1 es aquel que se aprovecha mediante una figura o un comportamiento ardidoso, engañoso, se aprovecha del Estado y obtiene un recupero, un reintegro o una devolución. Entonces, si la infracción de defraudación que vimos antes y que ahora vamos a desarrollar es aquel que falsea la cuantía de su obligación y como consecuencia de ello no paga, no ingresa esa suma que corresponde al brazo recaudatorio,
en la infracción del aprovechamiento indebido de subsidios o recursos o recuperos tributarios, acá ya no hay un no ingreso, acá el sujeto se presenta a realizar un trámite y con ardido engaño falsea la información y obtiene un reintegro. Ejemplo, reintegro de crédito fiscal de IVA por exportaciones a lo que no tiene derecho. Entonces, en esta infracción, que también es material porque atañe a la obligación tributaria, se bifurca, se amplía el bien jurídico y ya nos vamos por fuera de lo que es el mero brazo recaudatorio y nos vamos al brazo erogatorio. ¿Por qué? Porque lo que se va a castigar es aquel sujeto que con motivo de ese trámite doloso, ese trámite ardidoso, obtiene una suma de dinero. Y ustedes saben, cuando han estudiado finanzas públicas, es que cuando el Estado entrega una suma de dinero a un particular, en este caso a un sujeto pasivo deudor, o contribuyente a título de subsidio o beneficio tributario, lo que está realizando es un típico gasto público de transferencia, es decir, una suma de dinero que sale del Estado y que el Estado entrega sin ninguna contraprestación o contrapartida en bienes y servicios. Esto es un gasto. Entonces, no me quiero quedar simplemente con que las infracciones materiales resguardan el brazo recaudatorio, sino que también resguardan el brazo erogatorio. Para concluir, si tenemos infracciones de diversa índole, que en definitiva el legislador de la ley 11.683, cuando tipifica infracciones de tipo material, es decir, que atañen a la obligación tributaria, lo que está haciendo es proteger un concepto esencial, que no es simplemente la mera recaudación, sino que es la hacienda pública. ¿Qué es la hacienda pública? Es aquel Estado que ejerce una actividad en su faz dinámica, que es la actividad financiera, que tiene los dos brazos financieros, la erogación y la recaudación. Entonces, lo que protege es a la hacienda pública en su faz dinámica. No simplemente en su fase estática como patrimonio estatal. Claramente yo no podría sostener que el legislador protege la fase estática, es decir, el conjunto patrimonial del Estado. ¿Por qué? Porque claramente no habría ninguna posibilidad de sostener que un contribuyente que simplemente defrauda por 50.000 pesos al fisco nacional va a afectar el patrimonio estatal de la nación. Está claro que eso yo no lo podría sostener. Entonces, lo tengo que separar. Yo no protejo a la hacienda en cuanto faz estática, como conjunto de patrimonio nacional, sino a la faz dinámica, es decir, aquello que el Estado necesita fluidamente realizar, que es erogaciones y recaudaciones. Si yo lo ubico en este marco, claramente cualquier conducta dolosa que deja de ingresar o que recibe dolosamente del Estado sumas de dinero, bueno, afecta este brazo porque afecta el flujo natural de esta actividad, provocando la lesión que el legislador intenta proteger. Bien, con esto señalo algo. No es determinante que el comportamiento sea doloso, porque también de modo culposo yo puedo llegar a infringir este comportamiento. Yo cuando inicié el ejemplo les dije que Pedro ponía facturas falsas o facturas apócrifas en su declaración jurada, y eso es claramente un comportamiento doloso. Pero supongamos, yo acá no los veo porque tengo una pantalla, y acá, pero sí en la pantalla van a ver que hay conductas culposas y conductas dolosas. Bueno, supongamos que yo acá tengo a María Gil, que a María Gil sí la veo, y María Gil en realidad no ha incorporado en su propia declaración ninguna factura falsa, pero María Gil no ha tomado los recaudos necesarios para comprender correctamente las normas tributarias del impuesto a las ganancias, y tal vez con alguna negligencia ha presentado una declaración jurada que es inexacta, es decir, que no ha tomado los debidos recaudos para presentar correctamente. Bueno, eso también tiene como resultado un impago del tributo, y eso también es castigado por el legislador tributario. Claro que, tratándose de un componente subjetivo sensiblemente menos grave, porque es por mera negligencia, culpa, a diferencia del que lo hace con dolo,
esto se ve reflejado en las cuantías de las penas. No es lo mismo la pena que va a tener el contribuyente por la conducta que tipifique en el artículo 45 de la Ley de Procedimientos Tributarios de omisión culposa. Ahora ustedes van a ver que tiene distintos incisos, pero básicamente en todos ellos prevalece el componente culposo negligente, que va a tener una pena del 100%, que la conducta defraudatoria, donde esta conducta defraudatoria arranca con una pena mínima graduada del 200% al 600%. Bien. ¿Alguien quiere hacer? Ya tenemos hecho el panorama para que ustedes no tengan ningún tipo de dudas de por qué hay un régimen de infracciones materiales y cómo ese régimen de infracciones materiales protege a determinados bienes que en su conjunto pueden ser denominados como hacienda pública en su faz dinámica, actividad erogatoria y actividad recaudatoria. ¿Alguien ha tenido algún inconveniente con esta parte? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, yo ya avanzo en concreto con las infracciones que marca la ley 11.683. No sé, Jimena, si alguien está haciendo preguntas. No están haciendo preguntas, avanzar tranquilo. Bueno, o vamos bien y están todos muy contentos, o no podemos, no les está gustando todo esto perfecto. que está bien. Bueno, entonces vamos a entrar ahora en una infracción que cuando yo me recibí, yo arranqué a estudiar en la materia tributaria y comencé a ejercer allá por el año 97, 1998, claramente en ese entonces era la infracción material por excelencia, es decir, cuando uno litigaba, cuando uno se encontraba con el ejercicio profesional, veía que había una infracción que prevalecía en grado de importancia, que era la figura del 45, que ustedes van a conocer seguramente en sus textos como la infracción de omisión culposa, negligente, que hoy tiene 3 incisos, ¿está bien? El artículo 45, y que hasta el 2017, esto fue reformado por la 27430, estaba todo más o menos en un párrafo bastante grande que aglutinaba a todos los comportamientos. Bueno, hoy no es, la verdad, este raconto histórico de mi actividad profesional tuvo por objeto decirles que hoy claramente no es la infracción que en grado de importancia prevalece en la actividad y en lo que ustedes van a poder encontrarse cuando ejerzan la profesión, sino que esto se ha direccionado a lo que es la infracción defraudatoria. Hoy es muy poca la cantidad de sumarios que yo veo en donde el fisco aplica una infracción de tipo negligente o culposo como la del artículo 45. Hoy prevalece el 46. Lo que no quiere señalar es que ustedes no la tengan que conocer. Entonces, primer punto de partida, artículo 45 es la única infracción material de tipo subjetivo culposo. Es decir, no requiere para su configuración y para que eventualmente el sujeto sea merecedor de una sanción, que haya obrado con dolo, es decir, con conocimiento e intención de producir el hecho. Acá está alejada la conducta del dolo, porque si es dolo me voy a la más grave. Acá basta, es suficiente para que pueda llegar a ser eventualmente merecedor de una pena, basta la negligencia, ¿está bien? Basta que el sujeto, ¿cómo se define la culpa o negligencia? La culpa o negligencia en derecho penal, porque se toma de ahí, del derecho penal, este concepto, no del derecho civil. La culpa o negligencia es un comportamiento claramente subjetivo. El sujeto tuvo que haber obrado de un modo que claramente incumple con alguna desaprensión las normas jurídicas que tuvo que tener en miras y que tuvo que cumplir para poder presentar correctamente la declaración jurada. Entonces, no es simplemente un hecho objetivo. No, la declaración jurada debe ser inexacta o no debe haberse presentado. Ahora vamos a ver que hay un comportamiento puramente omisivo, pero en ambos casos se castiga porque el sujeto no puso los recaudos necesarios para poder presentar correctamente esa declaración. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes me dicen, bueno, pero ¿cómo distingo? Claramente, si yo puedo demostrar
y la ley también lo refleja hoy por hoy en su texto legal vigente. Si yo puedo demostrar que esa inexactitud no proviene de una negligencia, sino que proviene de una interpretación difícil, compleja, novedosa, confusa, divergente entre las partes de la relación jurídica, es decir, que he obrado con error, ¿está bien? Con un error decisivo e inculpable, me voy a mi casa. Entonces, es ahí donde ustedes pueden apreciar la diferencia entre obrar negligentemente y no obrar con negligencia. Si yo presento una declaración que objetivamente es inexacta, porque, por ejemplo, Juan debía presentar una declaración que debía dar a pagar 100, pero presentó una declaración de 80, pero esa diferencia no es producto de no haber puesto el debido resguardo, sino que es producto de una difícil interpretación de un concepto de la norma de impuesto a las ganancias, o porque el sujeto creyó estar amparado por una norma o por una norma de un convenio de doble imposición, o por una norma donde hay jurisprudencia discordante o contrapuesta, o porque es una norma novedosa que todavía no se sabe cómo aplicar y es confusa en sus términos. Bueno, ese sujeto se puede ir a su casa, digo yo siempre cuando hablo de ilícitos o delitos, se puede ir a su casa y no ser merecedor, pese a que en su fase objetiva tiene cumplido el primer tramo de la infracción, que es una declaración inexacta, pero no tiene cumplido el segundo tramo, que es que el hecho haya sido atribuido por negligencia a ese sujeto. ¿Se entendió? Entonces, ustedes tienen que saber que cuando la ley, el artículo 45, dice que va a ser sancionado con una multa del 100% a quien haya dejado de pagar el tributo, ya sea al inciso A, mediante la presentación de una declaración inexacta o una no presentación de la declaración jurada, estando obligado a hacerlo, lo que está queriendo es sancionar a aquel que no solo produjo objetivamente esa circunstancia, en el caso una inexactitud y en el segundo caso una pura omisión, sino que ese sujeto se le debe achacar, atribuir o imputar ese evento objetivo a título como mínimo de negligencia. Si el sujeto puede demostrar que no obró con negligencia y por ende con culpa, no es merecedor de la sanción. ¿Se entendió? Entonces, si yo les pregunto, si el sujeto presentó una declaración que objetivamente es inexacta, ¿por qué? Porque ha dejado de prever la aplicación de una determinada norma que incrementa la obligación tributaria, eso por sí solo no es suficiente, sino que el fisco debe presumir como mínimo que esa inexactitud proviene de un comportamiento negligente. Ergo, si el sujeto, porque esto es una presunción que viene dada por los rasgos externos y objetivos de la declaración. Si el sujeto puede demostrar que no obró negligentemente, ¿por qué? Porque ese error es producto de un comportamiento serio, aunque finalmente inexacto, se va a su casa porque puede demostrar que no se verificó el componente subjetivo de la infracción. Y esto es predicable tanto para el contribuyente responsable que marca la ley, sino también para los agentes de retención y percepción que establece el inciso B del artículo 45. Bien, entonces ya tenemos la primera parte, la estructura típica, es una tipicidad de negligencia o culpa. Segundo, y esto es muy importante, esta infracción, además de ser culposa, también es, y al igual que las infracciones que vamos a ver ahora, es de lesión. ¿Qué es una infracción de lesión o de resultado? Ustedes se deben estar agarrando la cabeza y deben decir, no, por favor, esto ya no es derecho, esto es teoría y técnica, no importa. Pero ustedes tienen que saber la diferencia, porque la diferencia tiene una relevancia práctica fundamental. Que sea una infracción de lesión o resultado quiere decir que ese comportamiento objetivo y subjetivo tuvo que haber provocado un determinado resultado, que es equivalente al no pagar una suma de dinero. ¿Está claro? Si yo no dejo de pagar, fíjense que agarren la norma, está bien, y vean
que dice Martina Roca, entonces en los casos, no llegué a leer, ¿qué dijo Martina Roca? A ver dónde puedo ver esa. Entonces, te leo, Germán. Entonces, en Sí. los casos que vimos, se presume negligencia a menos que el contribuyente pueda demostrar lo contrario. Exacto, es perfecta esa afirmación. En materia de infracciones culposas, no así dolosas, la negligencia, el obrar poco diligente o el obrar culposo viene dado por los caracteres externos del comportamiento, que es la declaración jurada inexacta. ¿Qué quiere decir? El fisco va a encontrar que hay una declaración jurada donde el sujeto obvió aplicar una norma y que esa norma X, que puede ser de ingresos o de gastos, dio como resultado que no pagó lo realmente debido. Bueno, eso ya determina que el sujeto puede ser merecedor de la pena, pero si el infractor se presenta, se defiende y puede demostrar que esa norma es muy compleja o que puso el debido resguardo para interpretarla, pero tiene posibilidad de resultados contrapuestos, divergentes, distintos, que hay jurisprudencia que lo avala, ¿está bien? Bueno, se va a su casa. Se va a su casa tranquilamente. ¿Por qué? Porque pese a que los caracteres externos permitían presumir el comportamiento culposo, él pudo destruir no la inexactitud objetiva, sino la subjetiva, que él realmente no fue descuidado en su presentación, sino que obró con lo que en derecho se denomina por error. Y el error decisivo e inculpable lo lleva a quedarse sin sanción. Espero haber aclarado la pregunta. Sigamos con el tema de resultado. Y esto es fundamental, que es, ¿por qué es de resultado? Porque yo debo dejar de pagar, lo dice el artículo, fíjense en la primera parte, aquel que haya dejado de pagar, retener o percibir. El dejar de pagar es vital para todas las infracciones, es decir, que no solamente se debe verificar el tipo objetivo y subjetivo que estamos viendo, sino que además debe haber un resultado, y ese resultado es no haber pagado. Usted me va a decir, bueno, pero esto es una verdad absoluta, y esto no podría ser de otra manera. Casi que Germán me está diciendo algo que es como decir que el cielo es azul cuando estamos de día y parece más oscuro cuando estamos de noche. No, esto no es tan así, pero por eso quiero hacer hincapié. Y es lo siguiente, supongamos, ya no Pedro, que es malo, ni Juan, que no hizo nada, supongamos que Carlos, ¿está bien?, presenta una declaración inexacta. ¿Por qué? Porque él al hacer la declaración y al llegar al impuesto determinado, obvió computar un resultado que él considera que estaba exento o no grabado en el impuesto y estaba realmente grabado. Es decir, él tuvo una actividad que suponía no estaba o no formaba parte de la determinación de sus ingresos y omite eso. Entonces él presenta una declaración que da un impuesto determinado de 100, cuando en definitiva el impuesto determinado debía ser 200. ¿Está bien? Ahora estoy haciendo lo de resultado para que ustedes lo puedan apreciar. Ahora, ustedes van a ser casi contadores y ustedes saben que la declaración jurada no solamente contiene este concepto del impuesto y la obligación determinada, sino ustedes saben concretamente, artículo 27, primer párrafo de la ley 11.683, que la declaración jurada se compone de lo que los contadores conocen como la minuta de pago, es decir, que se aplica lo que es la regla del 27, que al impuesto determinado corresponden deducir las cantidades pagadas a cuenta de ese mismo impuesto, de ese mismo periodo. Entonces, supongamos que yo en ese periodo, que el impuesto determinado es 100, pero está mal determinado, porque debería dar 200, yo tengo anticipos, pagos a cuenta, retenciones y percepciones sufridas por 250. Vamos a la primera declaración de Carlos. Carlos establece un impuesto determinado de 100, tiene 250 de saldos a favor que le permiten deducir para poder dar el resultado final. Y fíjense que Carlos, en esta declaración jurada concreta, pasa a seguir siendo acreedor del fisco con un saldo directo de libre disponibilidad por 150. ¿Por qué? Porque tenía 100 a pagar, 250
de saldos a favor de ese periodo, artículo 27, inciso A, los debe de traer y los debe absorber con el impuesto determinado de ese periodo fiscal, y le queda un saldo de libre disponibilidad de 150. Quiere decir que en esa concreta obligación tributaria, que está mal determinada, ese sujeto es acreedor del fisco. Ahora viene el fisco y le dice que no tomó los recaudos necesarios o vio aplicar correctamente la norma, porque considera exento una operación cuyo resultado está grabado, y le incrementa la obligación a 200. Y la verdad es que Carlos no puede decir que ese comportamiento fue por error, porque Carlos lo hizo mal y la norma es muy clara y no debió haber hecho lo que hizo. Entonces, fíjense la diferencia. Carlos tiene externamente una obligación tributaria inexacta, porque declaró 100 cuando debía declarar 200. Y además tiene un comportamiento negligente. ¿Por qué? Porque no hay ninguna circunstancia que permita aseverar que obró con error o ignorancia de la norma extrapenal. Pero, si bien se dan los caracteres de la infracción del artículo 45, el resultado no da como consecuencia un impago. ¿Por qué? Porque sigue siendo acreedor del fisco. Si yo le incremento la obligación en 200, lo que voy a tener es una reducción de su saldo a favor directo de libre disponibilidad, porque antes tenía un saldo directo de libre disponibilidad, porque era acreedor del fisco, por 150, está bien, y ahora es solo por 50, porque este incremento de la obligación en más de 100 generó una reducción o una consecuente reducción del saldo a favor. Fíjense que en este caso no hay resultado, no hay daño. ¿Por qué? Porque por más que se den los caracteres de la infracción objetiva y subjetiva, no ha dejado de pagar. A esto se lo denomina resultado. El resultado es que además de cometer la infracción, tiene que haber dejado de pagar como consecuencia de la conducta. Si esta no da lugar a un impago, porque el sujeto tenía saldos a favor preexistentes, bueno, en ese caso, la conducta no es merecedora de sanción. ¿Se entendió ahí, Martina? Sí, acá hay unas preguntas, Germán. A ver. Bruno pregunta, ¿sería entonces el error excusable del 50.2? Exactamente, el 50.2 al que yo después iba a llegar, viene a incorporar algo que el Fisco Nacional lo tenía puesto en alguna instrucción general, la última de ellas, 6 del 2007, y que el legislador de la 27430 lo incorpora a título de norma jurídica vigente. Viene a decir, señores, porque también había mucha imprecisión en los casos, en la jurisprudencia, bueno, ¿cuándo hay un error? No es simplemente alegar me equivoqué y no lo quise hacer, sino que debía darse lo que la doctrina, lo que la dogmática define como error. Bueno, ese 50, ¿está bien? Punto 2 define al error excusable de esa forma. Exacto es eso. ¿Hay otra pregunta? Perfecto. Sí, dice, entonces tienen que darse las dos condiciones para que se configure la infracción, la objetiva y la subjetiva. Sí, la objetiva, la subjetiva, y además, como consecuencia de haber producido el componente objetivo y subjetivo, tuvo que haber dejado de pagar. Si no hay una suma de dinero no ingresada, porque el sujeto lo único que produjo es una reducción del saldo a favor, no hay pena, no hay multa. Por eso se lo denomina delito de resultado, porque debe darse el resultado. Si no se da el resultado, hay determinación de oficio, hay recomposición de la obligación, pero no hay pena. ¿Se entendió? Sí, bueno, creo que con eso también le respondés a André, que dijo que puede repetir lo del resultado, porque no lo entendí. Por eso, ahí ella estaba haciendo una pregunta en donde con el ejemplo, entiendo yo, que estaba Sí, dando, se lo iba a aclara poder perfecto. apreciar
Perfectamente. Bueno, con el agente de retención, y ya con esto nos vamos ahora a la infracción del 46, que es el más importante. El agente de retención, ustedes ya lo han visto en este curso, ustedes saben que el agente de retención y de percepción es indistinto, lo único que cambia es la forma en que el sujeto, el agente, se ubica frente a una suma de dinero. El agente de retención, al momento de hacer un desembolso de dinero al retenido, detrae, por eso retiene. Y el agente de percepción, en rigor de verdad, frente al sujeto percibido, se ubica de una forma distinta, porque recibe un dinero. Entonces, cuando recibe el agente de percepción, lo que hace es acrecentar la suma que de precio debía recibir y por ende percibe un adicional del agente percibido. Pero los dos, desde el punto de vista jurídico e impositivo, tienen las mismas actuaciones. Tienen dos actuaciones, no hay muchas más. El agente no puede decir que tiene demasiadas actuaciones. Tiene dos que hacer, el agente de retención y percepción. Primero, retener o percibir. Punto número 1, primer deber jurídico. El segundo, que no puede ser realizado si no es habiendo realizado el primero, es que ingresar en tiempo y forma lo oportunamente retenido o percibido. Entonces, fíjense, el agente de retención que retuvo puede, pese a haber cumplido la primer parte de su deber jurídico, puede cometer una infracción más grave, que es la del artículo 48, que es quedárselo en su poder. Yo le saqué dinero al contribuyente. Y el fisco, cuando me pone a mí en mi cabeza el deber legal de traer una suma que ese contribuyente, como bien ustedes saben, la va a computar, porque el contribuyente recibe dos cosas, recibe el precio y recibe el comprobante de retención. Y ese comprobante de retención lo va a poder aplicar a su declaración jurada, con lo cual tiene un efecto liberador ulterior muy importante. Entonces el fisco está así con las manitos, esperando que la agente de retención ingrese esa suma de dinero. Entonces, los comportamientos que debe observar un agente son dos: retener o percibir, primer comportamiento, sin el cual el segundo no puede darse, y segundo, que solamente va a poder darse si el sujeto ya retuvo o percibió, que es ingresarlo en tiempo y forma. Ahora, teniendo en claro cuáles son los dos deberes jurídicos de estos sujetos, el 45 se encarga exclusivamente de sancionar aquel que incumple, es una pura omisión, aquel que incumple el primero de los deberes, no el segundo. Por eso el artículo 45 dice el agente que haya dejado de retener o percibir. No se castiga en esta infracción, pero no porque no la castigue el ordenamiento, la castiga más fuertemente y a título de dolo en el 48 con una pena de multa del 200, y ahora vamos a ir al 600%. En este caso concreto, la omisión merecedora de un 100% de multa, graduada en función de lo que no retuvo o no percibió, es el primero, la pura omisión. O sea que el sujeto que no retiene o no percibe, estando obligado a hacerlo, es merecedora de la sanción del 45. Si el sujeto retuvo, cumplió, con lo cual 45 ya no puede haber. Si no lo ingresa al vencimiento, podría ser pasible ya de otra infracción, que es aquella de apropiación indebida de tributos por parte de los agentes de retención y percepción, que se encuentra tipificado como infracción material dolosa en el artículo 48. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna? Sí. Bueno, entonces ahora ya salimos, porque las demás son cuestiones que son muy sencillas, tienen que ver con agravantes de la pena. Tengan presente algo, el artículo 45, antes de la 27.430, era una infracción que tenía una graduación, no siempre fue, está bien, una infracción con un componente único de pena del 100%, ni con un componente del 200% para operaciones internacionales,
o 300 si se dan determinados agravantes, sino que iba entre el 50 y el 100%. Esta es la que yo estudié toda la vida y la que se corresponde con una lógica de infracciones materiales. Tiene que haber un mínimo y un máximo, ¿está bien? Bueno, el legislador de la 27430 dijo, esto ya no es más así, vamos a poner una pena única, y bueno, quedó en esa pena única del 100%. Ahora vamos a ver, bueno, acá tenemos infracciones materiales, tenemos los agravantes, los atenuantes, hay una diapositiva número 7. Hay algunos agravantes y atenuantes que son lógicos, razonables, pero bueno, nosotros siempre señalamos, el agravante y el atenuante está tipificado, está descripto, pero tiene un margen de discrecionalidad, ¿está bien? Fíjense que hay atenuantes que pueden ser el colaborar, el poner prolijamente a disposición del organismo recaudador o de la inspección los papeles, ¿está bien? O la reticencia es un agravante, pero básicamente todas estas, esto es lo importante, todas estas características que pueden agravar y elevar la pena o la pueden llevar al mínimo, son circunstancias que va a tener que ponderar el juez administrativo al momento de aplicar la sanción y que pueden ser revisadas. ¿Revisadas por quién? Mediante el recurso que interponga el contribuyente, por el tribunal fiscal, por el organismo jurisdiccional que revise las decisiones de la administración. Bueno, vamos ahora, porque si no, no vamos a llegar, porque yo le había preguntado a Humberto, les dije que me hubiese gustado tenerlos hasta las 6 de la tarde, a todos sin cortes, pero él me dijo que iba a haber reticencia de algunos de ustedes, entonces no vamos a llegar a las 6, lo vamos a cortar a la 1. Pero no porque no me hubiera querido a mí gustado la disertación de más horas para poder ver en su totalidad. Por eso voy a tener que compactar para dedicar esta última hora a lo que es el régimen de defraudaciones. Yo lo denomino régimen de defraudaciones a partir de la 27430 porque hay 3 fundamentales. Fíjense que en sus textos van a encontrar la defraudación del 46, la del 46.1, que está acá, este es el segundo párrafo, y la del 46.2, que las 3 tienen su reflejo o espejo en el artículo 1, 3 y 10 de la Ley Penal Tributaria, ¿está bien? Entonces, si ustedes comprenden lo que yo ahora les voy a explicar, después les voy a poder agregar los elementos especiales que lo hacen delito y van a poder comprender tanto el régimen de infracciones como el régimen de delito. Pero lo que ustedes van a encontrar como primer elemento, por eso yo tengo un artículo publicado que lo denomino el régimen de defraudaciones. ¿Por qué? Porque son 3 infracciones que tienen un denominador común, y no es que solamente prevalece el dolo, a diferencia de la culpa del artículo 45, sino que además de ser dolosas, y ahora voy a explicar qué es ser dolosas, tiene algo más, y es que en estas 3 infracciones no basta cualquier conducta dolosa, sino que debe realizarse o deben cometerse con ardid o engaño. ¿Está bien? Fíjense, el 46, el que mediante declaración jurada engañosa u ocultación maliciosa. ¿Por qué digo que eso es un ardid o engaño? Lo tomo del artículo 1 de la Ley Penal Tributaria. El artículo 1 de la Ley Penal Tributaria, si alguien tuvo la bondad de ir a buscarlo, se va a encontrar que arranca de la misma manera. El obligado que mediante declaraciones juradas engañosas u ocultaciones maliciosas, coma, o cualquier otro ardido engaño, coma, sea por acción o omisión. Entonces fíjense que sacando que acá no dice por cualquier otro ardido engaño, es igual a la figura del artículo 46. ¿A esto a qué me lleva? Que si el legislador, y de hecho en el 46.1, fíjese que dice, o cualquier otro ardido engaño. Si se puede cometer por cualquier otro ardido engaño, quiere decir que la declaración engañosa y la ocultación maliciosa son una forma de ardido engaño, porque si no, no podría ser
factible la interpretación del que el cualquier otro no sea similar a estos. Entonces, la figura de defraudación del 46, la del 46.1 y 46.2 son figuras que requieren un plus. Yo siempre los digo cuando enseño. Una astucia, una maquinación, una cierta perversidad del contribuyente. No basta simplemente obrar con dolo, y ahora les voy a explicar qué es el dolo, sino que además esa declaración tiene que tener una mendacidad, un artificio, una falsedad inserta en esa declaración. Si no está esa falsedad, falta el ardid, falta el engaño, y si no hay ardid o engaño, como históricamente ha enseñado Humberto con absoluta precisión, no puede haber sanción, independientemente de cuál haya sido la voluntad del sujeto, porque estos son tipos infraccionales, tipos penales, y se deben configurar taxativa, exhaustiva y minuciosamente cada uno de los comportamientos descritos en la norma. Si no, no habría razón de ser, ¿está bien? Entonces, primer punto de partida, lo denomino régimen de las defraudaciones porque las tres que vamos a ver ahora, que tienen la misma pena, del 200 al 600, tienen un denominador común, que no solamente son dolosas, sino que son ardidosas o engañosas. ¿Está claro? Teniendo como punto de partida ello, ¿qué es el dolo? Porque acá ya salimos de la mera negligencia. A ver, ¿alguien puede decirme qué cree que es el dolo? Maquinación, o sea, como... Actuar con intención, me dicen. Bien. En realidad, hacer algo con intención. Fíjense que, esto lo dije a propósito, cuando lo hago sabiendo que perjudico a todos, fíjense que en todos los casos, el comportamiento, en todos los casos ustedes han dicho algo que tiene una razón de ser y tiene una explicación, porque es la histórica, y es que en todos los casos hablan de una intención. Y cuando uno habla de una intención, uno habla de maquinación. La maquinación ya no, porque en definitiva, la maquinación es un artificio y es algo que califica el dolo, pero no es necesario para que haya dolo. Puede haber dolo sin maquinación. Ejemplo, yo puedo provocar la muerte de alguien y no hacerlo con alevosía o ensañamiento. Entonces quiere decir que la maquinación en este caso es tener ciertas astucias, y la astucia es parte del ardid, no del dolo. Ahora, el dolo, fíjense que todos hablan de intención, que no es otra cosa que la voluntad del sujeto de hacerlo. Pero si ustedes ahora son más precisos, porque para eso están teniendo una disertación con un abogado penalista, yo quiero hacer que ustedes sean un poco más sofisticados en sus conceptos, y es que no simplemente, o no es la intención, porque todos obramos con intención. Tanto el que actúa con negligencia también lo hace con voluntad de actuar. Claramente, nadie lo hace simplemente porque se le cayó una mampostería del techo y le pegó en la mano y con esa mano tecleó una declaración jurada inexacta. Por eso, modernamente, el derecho moderno, además, supongamos algo, ¿cómo puedo saber si Jimena, por ejemplo, en su psiquis tiene la idea de querer hacerlo de la peor manera posible? ¿Cómo puedo yo probar la psiquis de una persona? Es imposible. Entonces, los penalistas más modernos ya no hablan de una intención o de una voluntad o del comportamiento psíquico, la psiquis del sujeto de querer hacerlo. ¿Ustedes cómo saben que yo no los odio profundamente o que dejo de odiarlos? Eso no es posible en derecho penal probarlo. Entonces, hoy, modernamente, al dolo se lo denomina como el comportamiento donde el sujeto actúa con conocimiento de lo que está haciendo y sabiendo lo que hace, obra en consecuencia. Por eso se dice que actúa con dolo quien no solo sabe lo que hace, sino que lo hace. Fíjense que pareciera ser lo mismo, pero es mucho más sofisticado, es mucho más apropiado y es mucho más ajustado a la realidad.
obra con dolo presentando una declaración jurada engañosa, quien sabe que lo que hace, presentar una declaración jurada, y obra en consecuencia. Entonces, si yo tenía en mi cabeza, pensé toda la noche, y transpiré toda la noche porque estaba con ganas de engañar al fisco, bueno, el fisco no tiene que probar mi transpiración a la madrugada y poder determinar que yo tenía esa intención y esa conducta malicia. No, no, básicamente yo presento una declaración. Sé que esa declaración jurada la estoy presentando, que es falsa y que obro en consecuencia. Por eso, para que ustedes lo anoten, obra con dolo quien sabe lo que hace y obra en consecuencia. Ese es el dolo. El ardid o engaño que me piden las 3 infracciones son componentes típicos, digo típicos porque hacen a la descripción de la norma, que califican al dolo. Califican al dolo. Tal vez acá ustedes no lo puedan ver, pero se los voy a dar la diferencia fundamental. Agarren el 48. Fíjense que el 48, yo lo tengo acá, me lo sé de memoria porque lo vengo leyendo en mi mesita de luz todos los días desde hace 22 años, pero igual lo quiero tomar. Dice que será reprimido con multa de 2 a 6 veces el tributo del tributo retenido percibido los agentes de retención o percepción que lo mantengan en su poder después de vencido el plazo. Yo les voy a contar algo, ustedes no habían nacido, pero en el año 67 había esta misma norma, estaba en el 47 esta norma, y el 47 de ese entonces, del año 67, yo tampoco había nacido, pero faltaban unos 8 o 9 años casi para hacerlo. Bueno, la redacción era similar a esta, pero decía, quienes mantuvieran fraudulentamente en su poder. Entonces se debatió algo. En el legislador del año 60 y pico lo cambia y pasa a decir a quienes mantuvieran en su poder y elimina del texto la palabra que fraudulentamente. La posición fiscal en ese entonces había sido que si se eliminaba la palabra fraudulentamente, el comportamiento ya era meramente objetivo. ¿Qué quiere decir? Que ya no se requería dolo, porque la palabra fraudulenta me daba a mí la idea de dolo. Si ergo el legislador la saca, bastaba que se produjera objetivamente la falta de ingreso al vencimiento para que fuera merecedor de sanción. Bueno, esto llegó a la Corte, está bien, en un fallo que nosotros los penalistas y los tributaristas que hacemos derecho penal tributario, lo tomamos como el punto de partida de la Corte para asumir su posición francamente penalista en las infracciones materiales. Alguna vez lo habrán escuchado, Parafina del Plata, y todos los que vinieron detrás de Parafina del Plata, Usandizaga, Julia Arena, Perrone, ¿está bien? En Parafina del Plata, la Corte le da la razón al contribuyente y dice que no puede haber comportamiento infraccional si no se le atribuye a título de culpa o dolo, como en este caso. Entonces, ¿por qué le hago este raconto histórico? Primero porque es muy lindo y porque explica un poco lo que es el devenir histórico de nuestra legislación y de lo que dijo la Corte. Y segundo, para hacer un ejemplo con lo que estamos viendo ahora del 46. Fíjense que el 48 dice, y es dolosa, porque ya quedó zanjado para toda la jurisprudencia actual y la de la Corte Suprema, que comete el agente de retención o percepción la infracción cuando obra dolosamente, y ahí no hay ardido engaño. Fíjense, entonces, ¿qué se necesita? Se necesita que el sujeto haya retenido, sabe que retuvo, sabe que debe ingresarlo, y se lo quiere quedar. Pero el sujeto, para querer quedárselo, no tiene que presentar una astucia, ni empapelar la casa, ni hacer ninguna explicación que permita engañar al fisco. El sujeto tiene que saber que obró, que retuvo, que venció el plazo y que tiene una vocación de quedárselo en su poder. Esto es dolo. Ahí hicieron una pregunta, no llegué a leerla, que dice... Dice, 2 preguntas. ¿Cómo sabe el fisco que tiene conocimiento del tema? O sea, el saber. Bueno, en este caso, fíjense, para saber este caso, por todo lo que ha acontecido,
tengo una norma que dice que yo soy agente de retención, ok, y yo no cuestiono que ser agente de retención. Tiene una norma que dice que cuando yo pago una suma de dinero, resolución general 830, tengo que retener una suma al sujeto retenido. Yo la conozco esa norma y la hago. No puedo cuestionar que no lo hice. Y además también sé que esa suma de dinero la tengo que haber ingresado al fisco 10 días hábiles posteriores a la retención, y pasados esos 10 días, yo sé que ha transcurrido el vencimiento, sé que tengo el deber de ingresarla, pero me la quedo en el bolsillo porque la voy a gastar en chupetines. Todo eso demuestra que yo no solamente sabía lo que hacía, sino que obraba en consecuencia. En materia de defraudación, tiene que suceder lo mismo, pero agrego algo más, que tiene que haber ardid en el dolo. Entonces, ¿qué es? Señores, yo tengo una declaración jurada que presentar ahora de impuesto al valor agregado, la última del mes, del año, y además voy a presentar declaración jurada de ganancias. Entonces yo sé que tuve determinados ingresos y determinados gastos. Sé que soy sujeto obligado, sé que perfeccioné la obligación tributaria y sé que tuve tanto de ingresos y tanto de gastos. ¿Está bien? Y que tengo que presentar una declaración, y la estoy presentando una declaración. Pero a mí no me gustaba pagar la cantidad de dinero que tenía que pagar. ¿Por qué? Porque mis ingresos menos mis gastos, aplicadas las alícuotas correspondientes, me daba a pagar 1.000.000 de pesos. Y la verdad es que yo no quiero pagar toda esa suma de dinero, pero es lo que corresponde, porque es lo que se corresponde con una liquidación correcta de mis ingresos y mis gastos aplicando las normas jurídicas vigentes. Entonces, ¿qué hago? Entonces empiezo a juntar papelitos que son denominados comprobantes de gastos, que no son verídicos. ¿Por qué? Porque nunca tuve esos gastos. Entonces me computo, porque se lo compro a alguien que pasa por la calle, que anda vendiendo papeles de compras, ¿está bien? Entonces empiezo a computar gastos que nunca realicé, y yo sé que nunca los realicé porque nunca formaron parte de mis componentes de gastos vinculados a la actividad. Y además porque los compré. Entonces pagué una suma de dinero, 2, para tener un gasto de 20. Bien, ¿y qué hago? Lo inserto en una declaración jurada que hasta ese momento estaba bien, y lo hago sabiendo que lo estoy haciendo, pero lo hago con algo más, con una astucia, porque no pongo cualquier papelito, pongo un papelito que tiene los mismos caracteres de que cualquier otro gasto, y que lo que voy a estar intentando es que ese papel sea tan idéntico en sus caracteres externos y formales a cualquier otro componente de gastos, para hacerle creer al fisco que yo ese gasto lo tuve. Y cuando presento mi declaración, y la hago sabiendo que estoy presentando esta declaración jurada con gastos falsos, en vez de pagar 100, pago 20. Con lo cual, ardidosamente, porque inserto documentación falsa, no verídica, irreal e inexistente en los hechos, dejo de ingresar la suma de dinero. ¿Se entendió gráficamente la diferencia entre un sujeto que obra con dolo, agente de retención que se guarda las plata en el bolsillo, y aquel agente y aquel contribuyente que obra claramente con dolo, pero con un plus, que es insertar una falsedad en su declaración jurada? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí, claramente. Entonces entendieron casi la esencia del derecho. Bueno, no, pero es así. Por eso ustedes tengan presente que el dolo es saber y obrar en consecuencia. Y además, porque me lo pide la ley me dice declaración jurada engañosa u ocultación maliciosa. Y yo sé que estos son ardides o engaños, porque si bien no dice el 46 ardido engaño, abajo me dice el 46.1 cualquier otro ardido engaño, quiere decir que estos son algunos de ellos. Entonces, declaración jurada engañosa u ocultación maliciosa son dos formas comisivas determinadas por el ardid. ¿Y cómo las distingo? Presento una declaración jurada engañosa, como en el caso que acabo de mencionar, donde inserto en una declaración datos falsos. Y la ocultación maliciosa también se inserta dentro de una declaración jurada. La ocultación también forma parte de una declaración jurada presentada, pero en la ocultación maliciosa, lo que hago es omitir un dato verdadero.
En la declaración jurada engañosa inserto un dato falso, el gasto falso. Y en la ocultación maliciosa, en mi declaración jurada, omito un dato verdadero. Ejemplo, yo tengo una actividad grabada, ¿está bien? ¿Y cómo hago para plasmar en una declaración jurada esos ingresos? Bueno, facturo, ese comprobante respaldatorio pasa a ser un comprobante que se registra, obviamente está en la base de datos del fisco, y ese registro va a ser después el punto final para hacer mi declaración jurada de ventas o mi declaración jurada de ganancias. Bien. Pero me están viniendo mucha gente que me paga en efectivo y que me dice que no quiere la factura. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Entonces le guiño el ojo al que viene, le doy el bien, me da la plata, ¿está bien? Y esa plata me la guardo en el bolsillo. Yo tuve una actividad grabada, sí, tuve una venta que se encuentra impactada fiscalmente en ambos impuestos, en IVA y en ganancias, pero no la reflejé documentalmente. ¿Y lo hice con qué? Lo hice sabiendo que yo la debía reflejar porque lo que yo quiero es no pagar tanto impuesto. Entonces, cuando presente mi declaración jurada, y yo ya sé que hice eso, lo que voy a estar haciendo es ocultando el ingreso. ¿Por qué? Porque no voy a estar insertando en esa declaración un dato económicamente relevante que hubiera incrementado mi obligación. Y no lo voy a hacer porque lo hice maquinando la situación, guardándome la plata en el bolsillo, guiñándole el ojo y no dando la correspondiente factura. ¿A qué voy con estos dos ejemplos? Que no son tan burdos, sino que son muy reales estos dos ejemplos. Tal vez los hago con una suerte de grotesco descriptivo para que se... Y no lo es porque claramente yo les dije que la ocultación es no insertar datos fiscalmente relevantes en una declaración. Quiere decir que si las tendría que haber insertado en una declaración y presento esa declaración sin esos datos, lo que estoy cometiendo es una acción, es la de presentar una declaración jurada con ocultación maliciosa. Entonces, la omisión a la que se refiere el legislador. Hoy se van con más dudas y preguntas existenciales que los que tenían hasta el momento, pero ¿qué quiere decir el legislador por acción o omisión? A ver si alguien puede darme alguna respuesta. ¿Por qué el legislador habla de acción u omisión? A ver si Porque alguien... omitió un dato verdadero en la ocultación. No, en la ocultación omití un dato verdadero dentro de una declaración. Si yo tengo que presentar una declaración omitiendo datos, estoy ejercitando una acción, es comisión. Presento una declaración sin datos. Esto es una acción, porque la estoy presentando. La omisión es no hacer nada. O alguien podría decirme lo contrario, que la omisión es hacer algo. No, la omisión es no hacer algo del que estoy obligado a hacerlo, ¿está claro? Si yo no hago nada hoy, me quedo en mi casa así y no les hablo, ustedes pensarán que estoy loco y no estoy haciendo nada, pero no estoy haciendo nada penalmente relevante. Claro, la pura omisión es no hacer algo que estoy obligado a realizar y no lo hago. Entonces, ¿qué es lo que yo no hago y estoy obligado a realizar? Entonces, a la única conclusión que yo tengo que llegar, me guste o no me guste, he escrito bastante sobre este tema, pero puede no gustarme, pero yo no puedo dejar de interpretar que una omisión es no hacer algo, y en no hacer algo, estando obligado a hacerlo dentro de un régimen de una defraudación fiscal, es no presentar la declaración jurada. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Creen que es posiblemente la omisión sea no presentar la declaración jurada? ¿Ustedes qué creen? Presentándola, omitiendo datos también es omisión. No, Eso es presentándola es una acción. Exactamente. Yo voy a la ventanilla, digo la ventanilla, pero es tecleando y presento una declaración jurada. Eso es una acción. Es una no presentación de declaración. Y ustedes me dicen,
Sí, claramente. El único problema, la omisión debe tener, claro, es con dolo. Fíjense algo, y acá no sé quién lo dijo, está bien que hizo una pregunta, claro, si estamos hablando de defraudación, esa omisión tiene que ser dolosa y ardidosa. Pero yo les hago una pregunta. Jimena, por descuido, no presentó su declaración jurada de impuesto a las ganancias 2020. ¿Está bien? Se dan los caracteres del 45, el que omite la presentación de su declaración jurada por negligencia. ¿Ustedes cómo se dan cuenta que es negligente? Y porque ella sabía que tenía que presentarlo, se descuidó y no lo hizo. Ahora, Bruno no lo hace, pero no lo hace porque quiere defraudar al fisco. Pareciera entrar también Bruno en la omisión, porque la omisión está tipificada. Ahora yo les pregunto a todos los restantes, que son como 200, entiendo yo, o más de 99 según mi computadora, si yo, frente a la pura pasividad de Jimena que no hizo la presentación, y a la pura pasividad de Bruno que no la hizo, y las dos se ingresan, uno en la infracción del 45 y otro en la del 46, ¿cómo distinguen por ese solo carácter externo, que es puramente omisivo, que uno actuó por omisión y otro actuó por defraudación? Es difícil. Por el dolo. ¿Y cómo distingo que Jimena no obró con dolo y sí con negligencia? Y en cambio Bruno no obró con negligencia y obró con dolo. Porque Jimena no estaba con conocimiento no, digamos. Y Bruno Jimena optó para sabía. perjudicar al fisco. Los dos perjudicaron en definitiva al fisco, pero no sé quién de los dos obró con dolo y quién obró con culpa. A lo que estoy viendo, fíjense que los dos pueden, cualquiera de todos ustedes, pueden darme 100 alumnos me pueden dar la respuesta de que ambos son omisivos, culposos, y los otros 100 que ambos son omisivos dolosos o viceversa. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque esta omisión a la que alude el 46 no estuvo toda la vida en la defraudación. Ustedes eran muy chiquitos, pero esta omisión la incorpora el legislador de la ley 25795 el 17 de noviembre del 2003. Hasta el 17 de noviembre del 2003, la defraudación tipificaba de la siguiente manera: será reprimido con multa de 2 a 10 veces el que presentare declaraciones juradas que no se correspondan con la realidad. Esa era la figura defraudatoria del 46 hasta el 16 de noviembre del 2003. El 17 de noviembre del 2003, el legislador de la 25795 incorpora esto, y lo que la mayoría de la doctrina entendió es que lo que quería era penalizar la pura omisión. Con un problema muy grande. La pura omisión es el ejemplo típico de la omisión culposa del 45. Entonces vamos a estar en un problema muy grande para interpretar e imputar a algunos que no han presentado la declaración una culpa y a otros que no han presentado una declaración el dolo. Este problema no está resuelto, y no está resuelto a punto que la jurisprudencia es ambivalente, es contradictoria. Hay una gran jurisprudencia que dice que el no presentar declaración jurada no tipifica defraudación, y hay otra jurisprudencia que dice que sí, basada en el texto literal de la norma. Entonces, no vengo a solucionarles la vida, pero vengo a ponerles en discusión este tema. Si ustedes buscan mis textos, mis publicaciones, se van a encontrar que yo desde el 2004 a la fecha, los artículos que he publicado vinculados a la omisión de presentar declaraciones juradas, era fuertemente crítico de que esto pudiera dar lugar a la defraudación, por una circunstancia esencial. ¿Cómo puede ser ardidosa una pura omisión? Fíjense, Liz Musa quiere insertar datos falsos en la declaración. Entonces va y se encarga, compra facturas falsas, pone gastos que no tuvo, entonces realiza un comportamiento activo.
Yo puedo encontrarle ese comportamiento activo. Le encontré un papelito que dice comprarle a Pepe facturas de gastos de publicidad. Bueno, yo tengo. Ahora, ¿cómo le encuentro el ardid al no hacer nada? Entonces la doctrina penalista, ¿está bien?, se encuentra con un problema muy grande, que no les pasó a ustedes solamente hoy y que no lo pueden apreciar. Mucha doctrina penalista no puede encontrar claramente cómo uno puede hacer una maquinación, una astucia, una mendacidad o un ardid sentado sin hacer nada. Es bastante difícil, salvo que alguno lo encuentre la posibilidad, pero no es muy posible. No vengo a solucionarlo, reitero, pero vengo a poner en el... Acá Fabián dice, luego el fisco verifica defraudación. Bueno, fíjate que el comportamiento omisivo no te va a dar márgenes. Ahora, pueden haber algunos indicativos en la realidad, ¿está bien? No, definición de dolo lo da la dogmática, ni siquiera la doctrina lo da la definición, ni siquiera los textos legales pueden dar una definición. El Código Penal no hace una descripción del dolo, sino que esto corresponde a la dogmática, o sea, a las construcciones teóricas. Pero básicamente, por algo que dijo Fabián, creo que era Fabián, evidentemente yo puedo llegar a... Yo también fui un poquito brusco para que vean que el problema existe, pero vamos a poner en claro, supongamos que Jimena básicamente tiene presentadas sus 12 declaraciones juradas de IVA del último año, es una persona muy cumplidora, presenta bien las cosas, pero este año se encontró con un año de pandemia, con un año donde el balance no estaba cerrado, y bueno, no lo presentó, pero básicamente si yo intento recomponer el rompecabezas de su plataforma y de su contexto, no la voy a encontrar como una persona renuente o con ganas de falsificar. Pero Liz no presentó las últimas declaraciones juradas de IVA, no comunica compras y ventas, se encuentra al margen de todo, ya viene incumpliendo declaraciones juradas hace varios años, y pareciera ser que Liz no tiene un comportamiento esporádico, accidental y simplemente negligente, y les pareciera querer defraudar al fisco. Entonces, es cierto lo que ha dicho Fabián, puede que dentro del contexto que va a ser parte del expediente, nos podemos llegar a encontrar con algunos caracteres o algunos elementos probatorios que puedan permitir distinguir mejor esta situación. Pero por sí sola y en abstracto no lo tenemos. ¿Se entendió esto? María se fue, salió de la reunión, dijo que ya estaba cansada de escuchar defraudaciones. ¿Entendió, profe? Bien, entonces, antes de ir al 46.1, me voy a tomar el atrevimiento de ya explicarles un poco el delito, porque hasta ahora agarramos el delito, ¿y qué tratamiento dice Saliba Sotelo? ¿Qué tratamiento se le daría a? Y ahí no pude terminar de ver. ¿Qué tratamiento se le daría en ambos casos? Bueno, yo te cuento, en ambos casos, el fisco lo más probable es que te va a querer aplicar una multa por defraudación. Porque el fisco, ¿qué va a hacer? El fisco tiene la posibilidad de juzgar y todo aquel que juzga interpreta. Entonces el fisco va a decir, mire, este sujeto obró con dolo. ¿Por qué? Porque no presentó la declaración jurada y no hay nada que demuestre que este sujeto se equivocó, fue negligente y además pareciera ser que lo ha querido hacer con el propósito de engañar al fisco. Ok, bueno. Entonces, Jimena se presentará ante el tribunal fiscal y dirá, no, esto no es así, miren. Mis últimas 12 declaraciones juradas de IVA están, mis libros están llevados, tengo todos los libros pasados, tuve un problema X. Bueno, y el tribunal fiscal podrá evaluar y del contexto y de la prueba decir, señores, no se aprecia que el comportamiento haya sido ardidoso. Y por ende, tampoco se aprecia que haya obrado con dolo. Pero eso ya depende de cada expediente, ¿está claro? Bueno, ahora, si todos tenemos esta estructura, vamos a poder saber que el delito de evasión dice exactamente lo mismo. Alguien que tenga el artículo 1 va a ver que tiene 2 párrafos. El que a nosotros nos interesa, perdón, es el párrafo 1 que dice el obligado que,
acá no hay un obligado, el 46 dice el que mediante presentar declaraciones juradas, pero básicamente no decir el obligado y saber que es una ley que solo atañe a sujetos pasivos por deuda propia o por deuda ajena, sabemos que estamos hablando de contribuyentes y demás responsables, con lo cual no cambian mucho. Pero, está bien, el texto sigue igual, el obligado que mediante declaraciones juradas engañosas, u ocultación maliciosa, o por cualquier otro ardido engaño, sea por acción u omisión, evadiere total o parcialmente tributos al fisco nacional, al fisco provincial o de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Acá lo que hace, antes de seguir, ensancha los bienes jurídicos. No va solamente a proteger a la hacienda pública nacional, sino también a las haciendas públicas locales. Y por hacienda pública local entiendo a las haciendas provinciales y a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene un estatus autonómico, aunque distinto del de las provincias. Por eso se habla de tributos locales o haciendas locales. Y después dice, siempre que la suma evadida supere el 1.500.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de ejercicios fiscales inferiores a un año o instantáneos. Creo que más o menos dice eso el texto, no lo tengo a mi vista, pero básicamente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que el texto es muy similar. Fíjense, tengo el mismo sujeto, la misma estructura típica, el mismo ardid, el mismo engaño, una conducta dolosa, y que lo único que modifica en primer parte son 2 o 3 conceptos fundamentales que tienen que ver con el monto o la cuantía evadida. Entonces, como mínimo, para poder ser delito, la cuantía evadida tiene que ser superior al 1.500.000 pesos. Ergo, si yo tengo una defraudación de 1.300.000, nunca voy a tener evasión y voy a tener defraudación. ¿Está claro? Ahora, cuando supero el 1.500.000 de la forma en que está contabilizado en el texto del artículo 1, ya voy a tener una evasión tributaria. Y les agrego algo. Esta evasión tributaria, que es delito, con pena de 2 a 6 años, no elimina la posibilidad de que haya infracción, porque también es infracción. ¿Está bien? Porque una evasión de 2 millones de pesos hace que esto sea delito de evasión, pero no elimina que fuera infracción. Entonces me dice, no, pero Germán Ruiz está desquiciado, dice cualquier cosa. No, el texto penal tributario vigente permite duplicar y aplicar las 2 sanciones. Solo en un caso no lo voy a poder hacer, que es cuando el monto no supera el 1.500.000. En ese caso nadie de ustedes, si ustedes en un examen final les digo, si yo defraudé, presenté una declaración jurada falsa por 1.000.000 de pesos, ¿qué infracciones o delitos comete? Me dice la infracción de defraudación y el delito de evasión, yo no lo aprobaría. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nunca puede, porque el monto mínimo por encima del cual puede haber evasión es 1.500.000. Menos de eso no hay evasión. Sí puede haber defraudación, porque la figura de defraudación no tiene ningún monto. Ahora, si defraudé o evadí más de 2 millones de pesos, no solamente tipifico el 1 de la ley penal tributaria, sino que tipifico el 46 tranquilamente. ¿Esto está bien? No, está pésimo, no se puede duplicar. ¿Está bien? Parece, acaba de ingresar, un poco tarde, pero bueno. Está mal, pero lo permite el régimen tributario vigente en nuestro ordenamiento actual. Entonces, fíjense, lo que diferencia en principio a la evasión de la infracción es que en la evasión se requiere un piso mínimo, lo que yo denomino, lo que la doctrina denomina una cuota o una suma evadida, por encima, por tributo y por ejercicio anual a valores históricos. Es decir, no puedo sumar, Liz evadió 800 de ganancias y en la última de IVA 800. No sirve. No puedo sumar tributos para llegar en un mismo año. Pese a ser el mismo año, tienen que ser 2 tributos distintos.
Y dice por ejercicio anual, aun cuando se tratare de tributos con ejercicios fiscales inferiores a un año. Ustedes en ganancia ningún problema van a tener, pero en IVA no es mensual el 1.500.000, sino sería un absurdo y una absoluta desigualdad con relación al evasor de ganancias. Es anual. En el IVA puedo sumar las 12 declaraciones juradas anuales. Si no, sería muy fácil de evadir para el de ganancias y muy difícil para el de IVA. No tiene ningún asidero jurídico esa circunstancia. ¿Se entendió? Sí, profe, quedó claro eso. Sí. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie? ¿No hay preguntas pendientes? Bueno, si no hay preguntas pendientes, vamos al 46.1. Fíjense que el 46.1 básicamente tiene la misma estructura inicial, pero el resultado es distinto. Ustedes recuerden, son todas infracciones de resultado. Yo debo dejar de ingresar una suma de dinero con motivo de un comportamiento doloso o defraudatorio. En el segundo también tiene que haber un comportamiento. Fíjense, dos cositas muy lindas, que con esto les van a sacar un plus de ventaja a cualquier otra asignatura. ¿Está bien? Fíjense que dice el que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, le agrega el cualquier otro ardido engaño, porque esto lo incorpora el legislador de la 27430 y el 46 viene con el legislador de la 25795. Entonces ya no lo modificaron. Y este lo incorpora, lo que hace es transcribir lo mismo que dice el artículo 3 de la Ley Penal Tributaria. Pero fíjense que dice, no dice por cualquier, profe, ese monto mínimo de elevación C, y ahí lo perdí, no sé qué más dice. Dice, profe, ese monto mínimo de elevación, ¿se suman ambos impuestos, IVA ganancias o es un piso para cada impuesto? No, por favor, lo acabo de decir, tomando como ejemplo a Liz. No por nada en particular, sino porque la tengo en la pantalla. No se suman los tributos. Por eso dice la norma por cada tributo. Si yo tengo 1.490.000 de ganancias y 1.490.000 de IVA anual, no hay dos delitos, ni uno. Hay dos infracciones, porque no puedo sumar los montos. Si tengo 1.400.000 de ganancias y 500 de intereses resarcitorios, tampoco hay delito, porque el monto es el capital histórico. No puedo convertir en delito un accesorio que no depende de la conducta del sujeto, sino del transcurso del tiempo. ¿Se entendió? Bien, entonces sigamos. Fíjense que agrega el cualquier otro ardido engaño, pero no dice por acción u omisión. Y ustedes dicen, no, pero pará, me estoy muriendo, esto tiene cada vez más misterio. No, tiene una lógica. No dice por acción o omisión, porque dice luego que los verbos nucleares, o sea, las conductas que dan conformación a la infracción, son percibir, utilizar o aprovecharse, tener y usar el sujeto indebidamente, reintegros, recuperos, devoluciones, y después dice cualquier otro subsidio o beneficio de naturaleza tributaria. Está claro, y acá quiero hacer una aclaración muy importante, que no es cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria pese a lo que dice el legislador. Es cualquier otro beneficio que sea susceptible de ser obtenido, aprovechado y devuelto o reintegrado indebidamente al fisco. Por ejemplo, una exención, una desgravación o una liberalidad que marca el legislador o una norma, si yo no tengo derecho a ella y la uso, estoy usando un beneficio tributario, que es la desgravación. Pero en la desgravación no hay un aprovechamiento. ¿Por qué? Porque yo no recibo nada. La desgravación se inserta dentro de una declaración jurada en la que se deja como desgravado o exento un importe. Entonces, ¿es un beneficio? Sí, pero no es un beneficio de los que se pueda dar un reintegro o una suma de dinero. ¿Está claro? Entonces,
estos subsidios de naturaleza tributaria son cualquiera de aquellos que tenga por objeto que el fisco efectúe una actividad derogatoria, un gasto de transferencia, desplace dinero al sujeto y ese sujeto no tenga derecho a ello. Entonces, si en todos los casos yo tengo que hacerme de un dinero para usarlo, aprovecharme, utilizarlo, ¿está bien? Quiere decir que esto nunca puede darse por omisión. Luz no, es Liz. Liz no puede, no haciendo nada, obtener un trámite de reintegro falso, ¿se entiende? Entonces, en la conducta del 46.1 son comportamientos de comisión activos. No se puede llevar adelante un trámite no haciendo un trámite. Entonces, no hay lógica de omisión en el 46.1. Pero hay una trastocación del resultado. El resultado no es no pagar, el resultado es obtener algo que yo no tenía derecho a obtener. ¿Se entendió esto? Sí, Y si profe, te clarísimo. beneficias de esos reintegros para mejorar, ¿qué? No pude leerla. Tengan presente que yo tengo dos pantallas muy chiquitas. No es Perdón, que perdón, sea. Germán, te estaba leyendo, pero no había puesto el micrófono. Dice la pregunta, ¿y si te beneficias de esos reintegros para mejorar tu deuda con el fisco, es una acción de desgravación? No, son dos cosas distintas. Ejemplo, la desgravación, suponete que yo tengo por una actividad, hay una actividad desgravada, no sé, la actividad de venta o producción de olivos en determinada zona. Yo no tengo que pagar impuestos. Bueno, yo no vendo olivos en esa zona. Es decir, yo vendo chupetines en la zona opuesta. Y yo inserto una desgravación en mi declaración jurada, no voy a pagar. Eso es de hecho, esto es un agravante del delito, ¿no? Es una infracción de defraudación, porque yo, cuando hago mi declaración jurada, pongo como no grabado, exento o desgravado un ingreso que no tengo derecho a ponerlo como desgravado. Pero yo ahí no ingreso una suma de dinero. En el reintegro, poco importa el destino que yo le dé. Supongamos, el ejemplo más claro, supongamos que yo me dedico a exportar muebles a Brasil. Esto es una exportación y ustedes esto lo están viendo en esta materia, creo yo. El IVA tiene un tratamiento para la exportación porque tiene un criterio de gravabilidad de país de destino, no de origen. O sea, se ha dejado en manos del país donde el bien se destina para su consumo la gravabilidad con la imposición al consumo. Quiere decir que el bien productor, el país productor, el de origen, no lo va a gravar al fenómeno de exportación. Pero además ustedes también saben que para que esto funcione y sea competitivo en el país de destino, con el producto nacional de ese país, yo le tengo que dar un beneficio, un subsidio al sujeto, que es ¿qué? Es quitarle todos los componentes impositivos que por sus compras para producir ese bien tuvo que haber realizado. A eso se lo denomina reintegro de crédito fiscal de IVA por exportaciones, porque no solo la exportación está liberada, primer beneficio para el no pagar, sino que además el sujeto se presenta con todos sus papelitos mostrando las compras que tuvo que realizar pagando el correspondiente crédito fiscal para él y débito fiscal para el vendedor, bueno, para que yo se lo reintegre, porque si yo no le reintegro eso, es muy caro el producto fuera del país. Entonces, yo se lo devuelvo. Ahora, supongamos que Fabián Reyes, que produce muebles para vender en Brasil, en realidad inserta facturas de compras que no existieron nunca, porque en realidad no compró ese material para ese bien, pero él presenta papelitos falsos. Entonces, en el trámite dice que le tengo que reintegrar 100.000 pesos, y se los doy. Le doy los 100.000 pesos. Acto seguido lo inspecciono y le encuentro que esas facturas eran falsas. Bueno, este es el típico ejemplo donde él se aprovechó de un reintegro. Poco importa lo que hizo Fabián con ese dinero. Si ese Fabián con ese dinero pagó impuestos, salió a vender, a comprar o a hacer lo que castiga es el hecho de la obtención de ese reintegro. ¿Se entendió?
Yo me estoy aprovechando de un gasto de transferencia, esto es lo importante, porque fíjense, reintegro, recupero, devolución, son todas conceptos o categorías en las cuales el Estado efectúa un gasto. Esto es una partida de gasto, no es una partida de recurso, porque el Estado lo que está haciendo es dar dinero y que prevé en su partida de gastos como gasto de transferencia tributaria. Bien, el delito es el mismo, solo que por 1.500.000 pesos anual. Cuando la suma percibida es superior al 1.500.000 en un año, ya Fabián va a tener un problema un poquito más grave, que es no solamente que es delito, sino que la pena es agravada y va de 3 años y medio a 9. Entonces lo va a pensar 2 veces. Bien, vamos al último, porque yo ya en 5 minutos termino, porque quiero ser respetuoso con el plazo. Si no me dejaron, está bien, llegar hasta las 6 de la tarde, lo vamos a terminar a la 1 y tengo que es 1 menos 10. El último también es una infracción novedosa en nuestro ordenamiento, porque también la incorpora la 27430, y es interesante porque hace a otro componente de la declaración, que no tiene que ver con la obligación tributaria propiamente, sino con el simular una compensación o un pago. Fíjense que la norma dice el que mediante una registración o un comprobante falso o cualquier otro ardido engaño, simula cancelar, total o parcialmente, porque yo puedo querer cancelar el todo o una parte de una obligación impositiva o previsional. Para que ustedes se imaginen cómo es esto, vamos a hacer el ejemplo. Fabián, que ya viene haciendo un incumplidor consumado, ¿qué hace Fabián? Fabián, por ejemplo, tiene un saldo de libre disponibilidad de 500, ¿está bien? Y sabe que ese saldo de libre disponibilidad lo puede usar para pagar 500. ¿Pero qué hace Fabián? Fabián va a insertar en la declaración jurada que le dio origen a ese saldo de libre disponibilidad más cómputos de retenciones. Se va a tomar retenciones que nunca le practicaron. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a insertar en vez de 1.000.000 de retención, 1.500.000 de retención. ¿Está bien? Entonces, cuando él inserta 1.500.000, lo que va a hacer es incrementar ese saldo, y ese saldo incrementado lo va a usar para pagar por compensación del artículo 28 otros impuestos. Fíjense que Fabián paga o compensa tributos, ¿está bien? ¿Haciendo qué? Haciendo en una declaración anterior una falsedad, que es insertando pagos anticipados sufridos que realmente no sufrió. Bueno, lo que castiga la norma es esto, es aquel que mediante una simulación inserta mediante un registro, un comprobante falso, una creencia a la que no tiene derecho y que con motivo de eso busca cancelar o pagar tributos con saldos que no son genuinos. Esto es lo que está castigando acá. ¿Se entendió esta figura? Sí. Esta figura, les quiero contar un poco, viene a cuento cuando en un momento la intensidad de lo que era la persecución o la detección de facturas apócrifas, supongamos un ejemplo, venía un contribuyente y decía, pero yo no quiero insertar facturas falsas, pero tampoco quiero pagar impuestos. Un ejemplo del Fabián malo, ¿está bien? Entonces, ¿qué hacía esta persona? Esta persona no quería defraudar insertando datos falsos en su declaración jurada. Entonces, ¿qué hacía? Su declaración estaba inmaculada, estaba perfecta, pero tocaba e insertaba falsamente, porque no había pagos anticipados, tocaba la minuta, entonces abultaba pagos que nunca había sufrido, está bien por retenciones o percepciones, y con eso terminaba de pagar menos impuestos. O sea, llegaba al mismo resultado, pero no era un comportamiento defraudatorio, porque no se tocaba la obligación tributaria, sino que se tocaba la compensación, y no estaba tipificado ese evento. Bueno, con esta figura pasa a estar tipificado. Bueno, creo que les hemos dado un pantallazo, está bien, las otras pestañas claramente vienen a completar. Ya hemos visto la infracción del agente de retención, bueno, situaciones de concurrencia que son
que no he tenido tiempo de verlas. Lo único que quedaría es el sistema de reducción y exhibición de sanciones del artículo 49. Tal vez me inviten para otra oportunidad y se los daré, y si no, bueno, quedaré abierto por vía de Humberto a que cualquier consulta o aclaración yo pueda canalizarlos y tratar de ayudarlos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, bienvenida sea para aprovechar estos minutos. Profe, muchas gracias. Buen fin de semana. Perdón, acá hay una pregunta, Germán. Dice, en el caso de que Fabián, a pesar de que cancela obligaciones tributarias de forma defraudatoria. Sí. Bueno, está medio confusa la redacción. A ver, en el caso de Fabián, a pesar de que cancela obligaciones tributarias de forma defraudatoria, él, a pesar de eso, tiene la intención de pagar. No, a ver, acá no hay ninguna intención de pagar. Primero, si él insertó en su minuta de pago para abultar ficticiamente sus saldos a favor, está bien, para compensar automáticamente en primer orden y por 28 por compensación en segundo orden, y lo hizo, acá no hay ninguna intención de pago. ¿Dónde está la intención de pago? En el único caso donde Fabián podría decir que esto fue un acto de peligro no consumado, es que él ese saldo no lo haya utilizado nunca para cancelar. ¿Está bien? En la medida en que él presenta la boleta de compensación y compensa, que es una forma de netear un pago, él ya usó y consumó la infracción. Con independencia de que después lo detecten y él salga a regularizar la situación. ¿Se entendió? Bueno, les doy los buenos días a todos. Espero que hayan disfrutado la disertación. Me sentí muy cómodo, muy a gusto. Te agradezco, Jimena, porque me has ayudado a canalizar las dos computadoras. Y bueno, les dejo un saludo y un muy buen fin de semana para todos. Hasta luego. Muchas gracias, buen fin de semana. Muchas gracias, buen fin de semana. Chao, Jimé. Besos.